Contaminación visual. ¿El nuevo enemigo silencioso? Los especialistas dicen que alcanzan niveles alarmantes en algunas zonas y advirtieron que puede generar desde estrés hasta accidentes viales. Carteles publicitarios, cableado o edificios que alteran la estética son el resultado de un desprolijo desarrollo urbano en todas las ciudades del mundo. ¿Nadie nos advierte sobre este fenómeno altamente contaminante? ¿Qué consecuencias causa en nuestra salud? ¿Existen políticas públicas con respecto a este tipo de contaminación? La doctora Carolina Ibarra, especialista en clínica médica del Hospital Fiorito, explica y define este tipo particular de contaminación. Se considera que la contaminación visual es todo aquello que afecta la estética visible de un paisaje, causando un desequilibrio ya sea en la disposición de los componentes, colores, contrastes o en cualquier otro elemento que pueda ser molesto para la vista e incluso puede llegar a impactar directamente en la sensación de bienestar de la persona. La misma puede producirse tanto en lugares rurales como urbanos y generalmente forma parte de la actividad humana que arrastra consigo sociedades consumistas y en constante avance tecnológico. Si tenemos en cuenta el cuerpo humano, los sentidos son los encargados de transmitir al cerebro toda información que perciben del entorno. Entre ellos, la vista es uno de los más complejos y de los que mayor incidencia tiene en la percepción global del entorno, por lo tanto, en las reacciones psicofísicas del hombre. Sería fácil enumerar las funciones que tiene la vista en nuestra vida diaria. Nos permite conocer el mundo que nos rodea, relacionarnos con nuestros semejantes y captar señales. Pero, ¿qué sucede cuando toda esta información llega en demasía o altera lo normal? El ojo es un órgano muy particular, un órgano que forma parte, es una extensión, mejor dicho, del sistema nervioso. Es un órgano receptor del sentido de la vista, que se encuentra, alojado en lo que es la cavidad orbitaria, ¿sí? En nuestra cara. Pero lo más importante es que como sentido de la vista nos hace conocer el medio que nos rodea, relacionarnos con nuestros semejantes, ver qué elementos nosotros contamos para poder captar e interpretar señales, y también todas estas imágenes visuales que nos proporciona mediante nosotros lo miramos. Esto se procesa, se envía la información mediante el nervio óptico que queda alojado luego en el lóbulo occipital, ¿sí? De nuestro cerebro. Nos llega toda esta información sobre el color, la forma, distancia, posición y movimiento de los objetos. Es como bien definirlo el sentido más evolucionado. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros todas estas imágenes superan un nivel esperable de lo que nuestro cerebro puede asimilar, se produce una especie de estrés visual. En la época en la que nos toca vivir, donde las pantallas y los carteles ocupan un lugar protagónico en nuestras vidas cotidianas, la astenopía o estrés visual crece proporcionalmente con la tecnología. Según los datos tomados de estadísticas de organismos de salud, esta condición oftalmológica afecta a más del 80% de las personas que permanecen delante de una pantalla durante largos periodos de tiempo. La fatiga ocular es la respuesta del ojo frente al esfuerzo muscular. En la mayoría de los casos, está relacionada con hábitos inadecuados y exceso de trabajo. Los factores relacionados con la aparición de cansancio incluyen la concentración visual en un objeto durante largo tiempo, la mala iluminación y el paso de la luz natural a la luz artificial. Así también, los centelleos, oscilaciones y movimientos de imágenes en una pantalla. Los síntomas más habituales que una persona tiene son visión borrosa, visión doble, sensación de tensión ocular, ojos cansados, molestias a la luz, dolor ocular, sensación de arenilla, sequedad, irritación ocular, ojos rojos, sensación de quemazón, párpados pesados y lagrimeo. Estas fueron algunas de las consecuencias de la contaminación visual, pero no solo se manifiestan a nivel corporal. La confusión ante tal cantidad de información puede causar accidentes de tránsito, distracciones que terminan en lesiones físicas o pérdidas innecesarias de tiempo. Este tipo de contaminación, percibida a través del sentido de la vista, expone diariamente a millones de personas a través de miles de estímulos agresivos que las invaden y contra los cuales no existe ningún filtro ni defensa.
Es importante contar con la actuación de los gobiernos de las principales ciudades, tanto a nivel nacional como internacional, para prevenir este fenómeno que no para de crecer. A continuación escucharemos a Luis Pérez, jefe de inspectores de impacto ambiental. Hablará acerca de la normativa vigente en el municipio de Quilmes. Hay varias ordenanzas que hablan de la contaminación visual. Una es una ordenanza de tránsito, otra es una ordenanza general, y está la ordenanza de los carteles de publicidad. O sea que son áreas distintas de este lugar. Generalmente lo que se hace es presentar un estudio de impacto ambiental donde intervienen todas las áreas para determinar si el estudio ese, que es un estudio técnico administrativo, si es viable o no es viable el proyecto. El medio ambiente sufre las consecuencias de las actividades humanas a largo y corto plazo. Sin medidas implementadas por gobiernos locales, provinciales, nacionales e internacionales, no es posible lograr una mejora para quienes vivimos en ciudades. La que yo me acuerdo es la 5.405 del 85, que es una ordenanza, no es una ley, es una ordenanza, o sea, para nosotros tiene carácter de ley porque, bueno, es una ordenanza de aplicación. Y después la ley de publicidad, que también existe, pero que no la conozco, no me acuerdo, y una ley de tránsito que también habla de los peligros de la contaminación visual. La ciudad de Buenos Aires cuenta con el artículo 5 de la Ley 2936 que regula la pauta publicitaria, delimitando calles en las cuales se pueden presentar y medidas que deben tener. Por otra parte, la Ley de Tránsito 24.449 establece que en las zonas rurales, autopistas y semiautopistas deben estar fuera de la zona de seguridad, excepto los anuncios de trabajo en ella y la colocación del emblema del ente realizador del señalamiento. En zonas urbanas puede estar sobre la acera y calzada. En este último caso, solo por arriba de las señales de tránsito, obras viales y de iluminación. El permiso lo otorga previamente la autoridad local, teniendo especialmente en cuenta la seguridad del usuario. En ningún caso se puede utilizar como soporte los árboles ni los elementos ya existentes de señalización, alumbrado, transmisión de energía y demás obras de arte de la vía. Habría que crear leyes más restrictivas donde se tipifiquen las contaminaciones visuales, porque la contaminación visual es muy difícil de identificar. Si bien es cierto es que la vemos todos los días, pero como forma parte de nuestro paisaje, nos vamos acostumbrando a ella. Y eso es lo que no debería ser. Sabemos que la contaminación visual no solamente afea al paisaje, sino que en algunos casos, como en el caso de los carteles luminosos que encienden y apagan y dan sobre una habitación, puede crear hasta enfermedades, ¿no? Todas esas cuestiones deberían ser contempladas en esta ley y poner el acento también en el estudio de impacto ambiental. Como yo ya más o menos expliqué, el estudio de impacto ambiental es un estudio técnico-administrativo multidisciplinario, o sea que intervienen varias disciplinas, entre ellos la medicina, la ingeniería, la arquitectura. Yo sé que en arquitectura se trabaja mucho sobre el tema visual. Lo que no es un trabajo de arquitectura, bueno, debería ser analizado a ver si produce o no un impacto visual. Existen leyes que regulan la actividad publicitaria. La aplicación, regulación y fiscalización de las mismas se llevan a cabo mediante organismos dependientes de las distintas jurisdicciones. En el caso de la ciudad de Quilmes, la ordenanza 5405/85 delimita que puede presentarse pauta publicitaria en lugares con concurrencia pública y también en vehículos, pero siempre y cuando cuenten con la habilitación del municipio. Asimismo, define a un anuncio publicitario como toda leyenda, inscripción, dibujo, símbolo,
color identificatorio, imagen, emisión de sonidos o música y todo aquel elemento similar cuyo fin sea la difusión pública de productos, marcas, eventos, actividades, negocios o cualquier otro objeto de o con carácter esencialmente comercial o lucrativo. Uno de los agentes contaminadores más nocivos es la cartelería publicitaria. Su impacto es inmediato y crea una sobreestimulación en el ser humano mediante la información indiscriminada y los múltiples mensajes que invaden la mirada. Así el hombre percibe un ambiente caótico y de confusión que lo excita y estimula, provocando una ansiedad momentánea mientras dura el estímulo. La simultaneidad de estos estímulos a la que se ven sometidos, por ejemplo, los automovilistas, pueden llegar a transformarse en disparadores de accidentes de tránsito. Estos pueden llegar a generar distracción e incluso a imposibilitar la percepción de las señales indicadoras en el camino. Sin embargo, Diego, publicista y dueño de una imprenta cuyo nombre prefiere ocultar, no está de acuerdo con este punto de vista. Si los carteles que yo hago no son llamativos, mi trabajo no tendría mucho sentido, ¿no? La gente que me contrata lo que busca es que el producto se venda, ¿no? Y para que se venda tiene que llamar la atención, esto es así. Pero también por otra parte, los carteles están estratégicamente puestos y estratégicamente diseñados como para que sean fáciles de entender en un pantallazo de vista, ¿no? En caso de que haya algún accidente, yo creo que va más por el lado de que la gente maneja distraída entre el estéreo, el celular y no va prestando atención en el camino. Sinceramente no creo que un cartel publicitario que puede ser comprendido en un pantallazo de vista pueda provocar un accidente. Las quejas que suelen realizar los ciudadanos no se basan en criticar las consecuencias que generan en el medio ambiente, ni siquiera en lo que producen en el cuerpo humano. Somos varios los que nos dedicamos a esto y yo, por ejemplo, en este rubro estoy ya hace 7 años y en este tiempo sí recibí algunas cartas o algunas sugerencias, pero fueron más por temas de diseño, por temas de colocaciones, nunca por algún proyecto ambiental o algo por el estilo. Por otro lado, ya te digo, el gobierno municipal licita esto y lo vende a empresas o a sectores privados que nos contratan para realizar justamente esto. Yo creo que de hacer una queja o algún reclamo deberías ir más para ese lado, más que para mí. La falta de conciencia ambiental que la mayoría de los habitantes presenta queda manifiesta frente a la poca denuncia o reclamo que podría hacerse a empresas publicitarias que dañan a nuestro entorno físico y ambiental. Manuel vive en Capital Federal, en Congreso, y trabaja en una oficina en Microcentro. A continuación, relata cuáles son las zonas que considera más afectadas con carteles y pautas publicitarias. Está muy visto en Capital, en donde los carteles de propaganda están resaltados sobre los edificios, al costado de los edificios mismos edificios pintados con propagandas, o carteles, sobre todo en la esquina de Corrientes y 9 de Julio, en donde hay varios carteles luminosos o pantallas gigantes, donde la propaganda se hace muy visible, llamando la atención por sus tamaños y colores. Sin embargo, él no cree que las consecuencias negativas se vean reflejadas en la ciudad. No creo que haya un impacto negativo en las personas, como se dice, porque los lugares donde se encuentran no causan un efecto en cuanto a problemas por ejemplo, las personas que están manejando, como si en las rutas sí me parece que pueden llegar a afectar a las personas que manejan por causa de una distracción, pero no tanto en la ciudad. La contaminación visual debe ser considerada definitivamente como un tema ambiental y se debe legislar en concordancia. Asimismo, se debe tomar conciencia de que no se trata solamente de intervenir sobre medidas y proporciones de carteles. El Estado debe tener una política ambiental global con reglas claras y precisas, cuya finalidad sea una mejor calidad de vida para todos.
Así como la degradación es voluntaria y producida por el hombre, también debe ser controlada y modificada para él. Equipo de realización. Nicolás Castaño. Carolina Herrera. Lucas Acosta.